Ya son más de 200 muertos y más de 250 desaparecidos por la gota fría en el Levante español. En Valencia ha sido un absoluto desastre. Me parece que es muy importante denunciar lo que está ocurriendo desde las esferas políticas, porque nos estamos encontrando con que estos políticos que, como bien dice María Blanco, están siempre haciendo gestos, pero no hacen nada. Nos estamos encontrando con un gobierno y unos socios de gobierno que están utilizando las técnicas más rastreras y además están mostrando una incompetencia absolutamente irrepetible, no, porque desafortunadamente, probablemente vuelvan a hacer algo tan atroz como lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar un mensaje y muchas gracias por darle un me gusta. No nos olvidemos de los fallecidos, de las víctimas por la gota fría, la Dana en el Levante español. Estamos hablando ya de más de 200 muertos y 250 desaparecidos. Y me parece que es importante recordar, ante lo que es una campaña por parte de la izquierda absolutamente infame, varias cosas. Lo primero que hemos visto ha sido que inmediatamente se han lanzado a culpar a Carlos Mazón y a la Generalitat de Valencia por haber desmantelado la UME valenciana, esta unidad militar de emergencia valenciana que se decidió crear con el gobierno de Ximo Puig y que, uno, no tenía ningún tipo de competencia técnica ni ningún tipo de elemento operativo. Es decir, era puramente una nada y, de hecho, como dijeron los propios bomberos, mostraron que era una duplicidad peligrosa y muy innecesaria, completa y absolutamente innecesaria, sin ningún tipo de capacidad técnica y capacidad operativa. De hecho, los recursos para acudir a una catástrofe o a las emergencias de este tipo no se han reducido para nada con el gobierno actual de la Generalitat. Por lo tanto, empezamos con la infamia. Segunda infamia. Se han lanzado los socios del gobierno de la ultraizquierda a decir que las empresas estaban poniendo en peligro a los ciudadanos al obligarlas a llevar a cabo su actividad profesional diaria en un contexto en el que había alarmas por parte de la agencia meteorológica desde las 7:30 de la mañana del martes. Esto es una infamia absoluta. No hay ninguna empresa que haya hecho una actividad así de irresponsable, todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Vamos a ver. ¿Qué es lo que sabemos de verdad? La AEMET lanza a las 7:30 de la mañana una alerta sobre la situación y el riesgo de inundaciones, elevando el riesgo de naranja a rojo. Entre las 7:30 de la mañana y las 12 de la mañana se elevan las alertas a 4, no solamente por parte de la AEMET, sino también por la Confederación Hidrológica. Por lo tanto, había alertas absolutamente claras y claves. Bien. La ministra Alegría, en su rueda de prensa habitual de los martes, se presentó en la Moncloa con el ministro Carlos Cuerpo y habló de muchas cosas durante más de una hora. En ningún momento dijo absolutamente nada de ninguna de las alertas por inundaciones y por catástrofe que se estaban presentando, no dijo absolutamente nada, ni una mención, 0 menciones. En el propio comunicado del ministerio se dice que desde las 7:30 de la mañana se estuvieron dando puntualmente alertas muy claras, llevando a esa alarma absolutamente clara de lo que podía ocurrir. La ministra Alegría no dijo absolutamente nada en la rueda de prensa. ¿De qué habló la ministra Alegría en la rueda de prensa del martes? Habló del cohete de la economía,
con los datos que muestran que el PIB per cápita está estancado, que muestra que está dopado por gasto público, que la inversión no crece y que la deuda sigue creciendo. Pero hablo del cohete de la economía. ¿De qué hablo también? A ver, porque tuvo una hora. Hablo del Balón de Oro y de la importante noche del fútbol. ¿De qué hablo también? Hablo del viaje del presidente, esa conjunción estratosférica en la India del presidente del gobierno de viaje cuando estábamos con todo tipo de escándalos, etcétera, saliendo por todos los lados. Por supuesto, no dijo nada ante la evidencia de que la Guardia Civil estaba registrando los móviles y los aparatos tecnológicos del fiscal general. Pero una hora y pico, y no dijo absolutamente nada sobre las alertas. Importante, ¿verdad? Bien. El ministro Óscar Puente, que es responsable de las carreteras y de los trenes, no solamente no dijo absolutamente nada sobre esas alertas, sino que la responsabilidad del gobierno sobre esas carreteras y sobre esas infraestructuras ferroviarias se mantuvo con la normalidad absoluta como si no pasase nada. Bien, tampoco dijo nada. Pero todo el mundo se puede equivocar. El señor Sánchez, cuando dio su rueda de prensa desde la India, resulta que el señor Sánchez decidió no decir absolutamente nada, a pesar de que entonces ya había no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, sino 7 alertas enviadas de manera absolutamente clara en tiempo y forma por parte de las autoridades de control meteorológico. Esto es una evidencia. El gobierno no hizo absolutamente nada. Bien. Oye, es que todo el mundo se puede equivocar. ¿A qué nos recuerda todo esto? Esto nos recuerda, por otro lado, a la forma de actuar del gobierno. ¿Con qué? Con la pandemia, que os acordáis que negaron la pandemia, negaron el riesgo de contagios, negaron la situación de debilidad de nuestro sistema de suministro de mascarillas, etcétera, 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 negaron todo hasta que pasó la manifestación en la que tenían puesto todo su objetivo del día 8 de marzo. El 9, a partir de ahí, empezaron a hablar. Nos recuerda mucho a eso. ¿Qué otra cosa nos recuerda a su actuación en la pandemia? La decisión consciente por parte del gobierno de que 72 horas después de una catástrofe de esta magnitud, no se había declarado la ley de emergencia ni una declaración de emergencia nacional y además no se había movilizado al ejército. De hecho, tuvieron que pasar más de 3 días para que el gobierno anunciase que el ejército, que estaba mano sobre mano y encantado de ayudar como siempre, con toda su voluntad y con todas sus fuerzas, mano sobre mano ante el saqueo, la destrucción, la desesperación de las familias que todavía se encuentran encerradas, los desaparecidos, etcétera. 3 días mano sobre mano para después decir que iban a movilizar a 500 efectivos. 500, mis queridos amigos. Es una cosa increíble, ¿verdad? Bien. Ninguna persona del gobierno hizo absolutamente nada por alertar, hizo absolutamente nada por mitigar y además ha retrasado los esfuerzos de las fuerzas y cuerpos de seguridad, todo lo que ha podido, con un objetivo para mí clarísimo, que es el de crear un problema y luego presentarse vía la imagen del presidente yendo de viaje como una batería de medidas. Es decir, no haces nada durante todo el proceso previo, tanto de prevención como de ayuda, y entonces luego el presidente aparece, hace su rueda de prensa, salen los medios de comunicación, va con su avión, etcétera, y entonces presenta toda una batería de medidas, muchas de ellas que se podían haber llevado a cabo antes y que no necesitaban en ningún caso de un proceso burocrático lento. Esta es la evidencia de lo que ha pasado. ¿Se podía haber mitigado lo que ha ocurrido en Valencia? Absolutamente que se podía haber mitigado. ¿Se podía haber hecho muchísimo más para ayudar a las víctimas? Por supuesto que se puede hacer mucho más. Pero es que no podemos olvidar tampoco que este gobierno y sus socios
se han pasado día sí y día también durante años haciendo todo por sabotear el fortalecimiento y la inversión en infraestructuras hidrológicas. Por supuesto que sabemos desde hace muchos años que se derogó el Plan Hidrológico Nacional. Sabemos desde hace años que no solamente España, el gobierno de España y los socios de gobierno se vanagloriaban de de liderar Europa en cuanto a desmantelamiento de infraestructuras, de embalses, etcétera, y que además, esta es la clave, porque no es que se hayan destruido embalses en Valencia, no es así, no os equivoquéis, pero sí es verdad que durante todos estos años en los que han estado gobernando la izquierda, lo que han estado haciendo una y otra vez es parar cualquier tipo de inversión privada, y desde luego el gobierno no ha hecho ninguna inversión pública en cuanto a fortalecimiento, ampliación y creación de nuevas infraestructuras que mitiguen este tipo de riesgos, porque no son riesgos desconocidos. Desde 1959 hemos visto las gotas frías y las inundaciones como algo ya desafortunadamente habitual en lo que es Valencia y el Levante español. Desafortunadamente ocurre con regularidad y volverá a ocurrir. Por lo tanto, no se trata solamente, que también hay que hacerlo, de culpar a un gobierno que decidió conscientemente no alertar de lo que estaba recibiendo de la EMEAT. No solamente hay que hacer eso, también hay que felicitar a los empresarios, las empresas, los cocineros, Pepa Muñoz y todo el equipo de cocineros que lo que han estado haciendo ha sido llevar decenas de miles de comidas, de sopas, de bocadillos, de comidas con proteínas y hechas con calidad y con cariño para las personas que están en una situación absolutamente devastadora. Hay que recordar el apoyo de los voluntarios, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que lo que han hecho ha sido un trabajo admirable y que siguen haciendo un trabajo admirable, y ese ejército que estaba esperando que se le diese la orden para actuar como lo hace siempre maravillosamente. También tenemos que recordar que hay soluciones para mitigar este tipo de catástrofes. No podemos hablar aquí de que esto se va a solucionar pagando mucho más impuestos por el CO2 o haciendo muchas más cumbres con el Falcon en las que vas y haces muchas presentaciones de PowerPoint. No, tonterías las mismas. Aquí lo que hacen falta son muchos más ingenieros, mucho más fuerzas y cuerpos de seguridad y mucho menos gobierno de gestos y de propaganda. Porque lo que nos hemos encontrado ha sido un gobierno de gestos y propaganda que, ante lo que era la evidencia de un desastre, una catástrofe, una tragedia absoluta en Valencia y en Levante, ante la evidencia de eso, ha hecho dos cosas con urgencia. Número uno, parar la sesión de control en el Parlamento para que no se critique al gobierno. Fíjate tú qué cosa. Pero, número dos, pasar con urgencia, eso sí, no hubo ningún problema, pasar con urgencia el cambio del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española y una subida de impuestos para todos vosotros, a subida de impuestos al diésel, ya sabéis, el diésel ese que consumen solamente los ricos, los del Lamborghini. Hubo una decisión consciente de no dar la información sobre las alertas y las alarmas que llegaban por parte de las confederaciones hidrológicas y la EMEAT. Decisión consciente porque, igual que con la pandemia, esperar que no pase nada. Si pasa, se le echa la culpa a la oposición, salta inmediatamente la máquina del fango a decir que es por culpa de cerrar una unidad que ni tenía capacidad técnica ni operativa ni funcionaba y simplemente era un chiringuito y que encima no se ha reducido ningún tipo de recurso. El objetivo siempre es el mismo. Y luego presentarse como la solución a los problemas que ellos han creado. Porque efectivamente catástrofe habría habido, problemas muchos, pero
ni el señor Puente hizo absolutamente nada con respecto a las carreteras. Las televisiones y radios públicas no decían absolutamente nada. Estamos hablando de todo el día del martes. Todo el día del martes, cero información sobre alerta de y alarma y sobre lo más importante, recomendaciones gubernamentales para que no se circulase con normalidad porque había importantes riesgos no de inundaciones sino de una catástrofe. Vuelvo a repetir, no una, no dos, no tres, no cuatro, no cinco, no seis, sino 7 alertas diferentes enviadas de las que no se hizo eco el gobierno en ningún caso. Una rueda de prensa de 1 hora en la que no se dijo absolutamente nada. Ni una sola palabra por parte del ministro de Fomento, ni una sola palabra por parte del presidente del gobierno ante lo que venía. Y sabían lo que venía porque tenían las alertas, como ha dado el propio comunicado del gobierno. Claro que sí. ¿Qué es lo que necesita España para mitigar el riesgo de que esto vuelva a ocurrir, que desafortunadamente no es un riesgo, sino que es una evidencia desde los años 50, desde los años 30, si es que esto lo sabemos? Creo que fue en el año 59 que se estima que murieron más de 300 personas. Lo que pasa es que lo que le gustaría a este gobierno es que pasase como en la época de Franco, que solo hubiese un canal de comunicación, que se dijese lo que quería el gobierno y que todo el mundo nos informase. Por lo tanto, hacen falta muchos más ingenieros, hacen falta muchas más infraestructuras que lo que hagan sea mitigar estos riesgos, hace falta mucha más colaboración de las empresas que son las que han funcionado en esta crisis y hace falta muchísima más coordinación y muchísimo menos gobierno de gestos, de mentira y de propaganda. El presidente del gobierno ha dicho que no va a dejar a nadie solo. Curioso, porque solos se han quedado los damnificados por el volcán de La Palma, los damnificados por sus malas políticas durante la pandemia, las 35.000 empresas cotizando que hemos perdido y todos aquellos que han confiado en un gobierno que, como comentaba antes, lo que hace es literalmente mucho hablar y poco hacer. Muchas gracias, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muchísimas gracias, empresas, muchísimas gracias a todos los voluntarios y, señores gobernantes, socios de gobierno, los que se han lanzado la primera que han podido a atacar a las empresas y a pedir el expolio y el robo a los propietarios, esos son los socios del gobierno, y gobierno que se ha dedicado a la propaganda durante 1 hora en vez de a avisar sobre un riesgo que era inminente, por favor, empecemos a trabajar de manera seria, que no os engañen.